Me gustó esto de Superman. Claro, no es que tenga muchas ganas de encontrarme con un hombre con malla, pero si es que vuela, imagínense qué romántico, me saca a dar una vuelta. Vamos a preguntarle a un científico, Ernesto Blanco, él es físico, ¿no es verdad? Sí. Adelante, Ernesto. Si en una de esas me lo puedo encontrar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a Unbreak. Tú eres conductor de superhéroes de la física. Exacto. ¿Cómo surgió esta idea de vincular o desmitificar lo que pueden y lo que no pueden eventualmente hacer los superhéroes, si es que existieran, digamos? O en una de esas me vas a contar que existen y yo no me lo estoy perdiendo. No, creo que no existen y eso es bastante obvio, ¿no? Pero, digamos, esto surgió un poco como un juego, extensión de lo que yo hago normalmente como investigador profesional. ¿A qué te dedicas tú en la física? Yo en la física me dedico a algo un poco raro. Yo uso la física, la mecánica clásica, lo que se llama biomecánica, o sea, la aplicación de las leyes de la física al movimiento de los seres vivos para estudiar animales fósiles. Se podría llamar paleobiomecánica si uno quiere ponerle un nombre raro a lo que hago, ¿no? Y ahí lo que uno hace es, usando la física, trata de ver si un animal, uno de esos monstruos gigantes, era capaz de correr, si era capaz de cazar de determinada manera, qué tipo de sonidos podía escuchar. Y eso se parece un poco también al juego de tratar de ver los poderes de los superhéroes desde el punto de vista de la física, ¿no? Y, digamos, hace unos años yo empecé a retomar los héroes que siempre me gustaron desde niño, a raíz, viste, de las películas que empezaron a aparecer y también algunas historietas que empezaron a editarse en Latinoamérica. Y esa vuelta a los héroes no fue lo mismo que antes, porque yo ahora tenía toda una formación como científico, otra forma de ver las cosas. Fue como encontrarte con tu cómic favorito de niño y decir, ¡buh! ¿Te quitaron la ilusión en algún sentido? No, al revés. ¿Cuánto más puedo pensar sobre esto, no? Digamos, cuando uno encuentra un animal extinguido increíble, uno lo acepta como una realidad. O un animal actual que hace una cosa increíble, como yo sé, un guepardo que corre a 100 kilómetros por hora. La pregunta es cómo lo hace y tratar de entenderlo. Entonces mi juego era, bueno, si esto fuera real, ¿cómo podría ser posible? ¿Qué mecanismos de la física estarían en juego para hacer posible esto? Y además, ¿cuáles son posibles y cuáles son imposibles? Porque entiendo que hay algunos que tú como que descartas de plano. Ya no se puede caminar a más de 10 kilómetros por hora. Eso no se puede en esta tribu. Eso, por ejemplo, en realidad no es tan así. Digamos, siempre hay como un margen digamos, no se puede caminar a 10 kilómetros por hora, por ejemplo, que es una de las cosas que nosotros veíamos en uno de los programas. Si uno entiende caminar de una forma muy específica, o sea, caminar con la pierna perfectamente recta, caminar, digamos, en el sentido de siempre tener al menos un pie apoyado en el piso. Claro, lo otro le llamamos más rápido, claro. Lo otro le llamamos correr. Obvio. Y además otra cosa, se puede sí caminar a más de 10 kilómetros por hora, pero es lo que hacen, por ejemplo, los atletas de marcha. Pero para eso hay que caminar de una forma rara. Y caminan así como moviendo la cadera, bien de cadera, quebradito. Digamos, que lo que implica básicamente es que el modelo físico que uno usó para calcular el límite deja de valer. Porque es un modelo físico en el cual uno supone que el centro de masa hace un movimiento tipo circular. Ahora, si ya la persona empieza a hacer esto, hay otra forma también de caminar más rápido, que es lo que hacía Groucho Marx, que es flexionar las piernas en la mitad del camino. Flexionando las piernas en la mitad del camino uno puede caminar también más rápido que 10 kilómetros por hora. Y respecto a los superhéroes, Ernesto, ¿qué cosas entonces podríamos encontrarnos, hablando por supuesto de Superman y de las bromas, pero qué cosas en realidad son factibles de hacer en el marco de los superhombres, más que los superhéroes o supermujeres, y cuáles ya de frentón caen en el ámbito de la fantasía? Sí, bueno, yo tiendo a preferir aquellas cosas que le encuentro un viso de posibilidad, son las que sigo analizando. Digamos, lo imposible me parece que está bastante a la vista y yo normalmente no profundizo mucho en eso. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue encontrar una posible explicación, un posible mecanismo al vuelo de Superman. Entiendo que además tu explicación tiene que ver con un vuelo que no hace que mueva las alas. Exacto. Sí, me intrigó mucho eso. Exacto. El tema es digamos, lo que muchos autores antes, digamos, gente dedicada a la ciencia que trató de analizar películas de ciencia ficción y en particular el vuelo de Superman, decían, es que Superman viola una de las leyes físicas fundamentales, que es el principio de acción y reacción, que tiene como una consecuencia algo que se llama conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué es lo que dice esto? Dice que yo para volar necesito una fuerza hacia arriba que compense mi peso, ¿verdad? ¿La gravedad? Claro, o sea, tengo que compensar la atracción de la gravedad, para por lo menos poder mantenerme en el aire. Para poder generar una fuerza hacia arriba, yo tengo que hacer una fuerza sobre otro objeto hacia abajo. Las fuerzas, según la tercera ley de Newton, de acción y reacción, van de a pares. Si alguien recibe una fuerza, hay otro que recibe una fuerza igual y opuesta. Y Superman se levanta simplemente... Levita, Exactamente, sin hacer fuerza sobre nada. Un ave, para volar, lo que hace es tirar aire hacia abajo con sus alas. Acción y reacción. Exacto. Un helicóptero lo mismo, tira aire hacia abajo. Un avión no es tan evidente en el momento que está volando,
Pero ¿qué es lo que ocurre con el El aire? aire lo sujeta, claro. El aire se desvía hacia abajo, entonces el avión se esfuerza sobre el aire hacia abajo y se mantiene. Está sostenido por el aire en algún sentido. Exactamente. Entonces, Superman, ¿cómo hace? Lo que ocurre es que en la física real, en las primeras décadas del siglo XX... ¿Hablas de física real versus física imaginaria? Imaginaria es la de Superman, ese mundo de ficción. Sí. En el mundo de verdad, digamos, ¿no? Andá a saber que es la verdad, pero bueno. Sí, en el mundo que creemos, sí, en el mundo que creemos que es real, en las primeras décadas del siglo XX, surgió un problema exactamente igual en la física. Un decaimiento, que se llama decaimiento beta, un decaimiento radiactivo de núcleos radiactivos, en los cuales parecía violarse el principio de acción y reacción y su consecuencia, que es la conservación de cantidad. Pero a nivel subatómico, porque era a nivel subatómico. Lo que se veía es que un electrón salía emitido y el núcleo atómico quedaba en determinada posición, de forma tal que las velocidades de esas partículas no se correspondían con el principio de acción y reacción. O sea, algo parecido a lo que pasaría con Superman. Más allá de la escala, digamos, ¿no? Exacto, sí, más allá de la escala. ¿Y qué pasó ahí? Los físicos podrían haber dicho, bueno, esta ley no... Podrían haber dicho, eso es imposible, no existe, el experimento está mal hecho, no miro esa realidad. Pero como era algo del mundo real, tenían que buscarle una explicación. Y la explicación fue postular la existencia de una partícula indetectable que si uno la considerara, todo quedaría en equilibrio. O sea, esa es la partícula que faltaba para que... Una partícula ad hoc, en algún sentido. Exactamente, una partícula ad hoc que se le dio el nombre de neutrino y que por mucho tiempo se pensó, como en toda teoría ad hoc, que no era muy convincente. Sin embargo, hoy sabemos que los neutrinos son parte del núcleo. Exactamente. Y que están en este momento, por ejemplo, atravesando la Tierra. Pero es extrapolable, Ernesto, lo que sea cierto y lo que de hecho ya sabemos como cierto a nivel del núcleo de un átomo, en el caso de la existencia del neutrino, ya no como creación ad hoc, sino como realidad científica. Sí. ¿Es extrapolable lo que ocurre a nivel subatómico, lo que ocurre aquí? Bueno, ¿no, en Superwoman? En muchas cosas no, la mecánica cuántica permite cosas raras, pero en esto precisamente, que es una cosa que tiene que ver con principios bastante clásicos de la física, sí. Por ejemplo, si Superman de alguna manera pudiera generar neutrinos, cantidad de neutrinos, y lanzarlos en determinada dirección, por ejemplo hacia abajo, él se levantaría perfectamente. Podría mandarse como algo así como mandarse el numerito del electrón. Exactamente, en este experimento inicial. Exactamente. Podría ser eso. Ahí está. Ajá. Podría hacerlo. Claro, ahí hay una cuestión de ficción. ¿Cómo hace para generar neutrinos en tanta cantidad? Bueno, hay decaimientos de partículas elementales que permitirían eso, ¿no? De hecho, nosotros mismos ahora estamos emitiendo algunos neutrinos. En nuestros cuerpos hay algunos núcleos radiactivos, pocos. No suficientes para que estemos... No, y además salen para todos lados los neutrinos. Esto tendría que salir todos directamente en oposición a la gravedad. Claro, y ahí hay problemas, obviamente, digamos. Los neutrinos, precisamente por ser una partícula que no interactúa casi con nada, es muy difícil alinearlos. Si yo quiero hacer una tobera con gases calientes, por ejemplo, para un cohete, yo puedo poner ahí un metal y lanzar el gas hacia abajo y las paredes van a hacer que el gas salga a una dirección. Pero los neutrinos yo no puedo hacer eso porque atravesarían cualquier materia. Y a su vez tampoco los puedo orientar con campos eléctricos magnéticos. O sea, pero es difícil arrearlos, pero si uno descubriera cómo arrearlos como un buen pastor, ¿lo lograría? Exactamente, ese es el problema. Ahora, digamos, no te puedo decir exactamente, si lo tuviera tendría un aparato para volar con neutrinos y volaría como Superman. No estaría conmigo, estaría claro, volando sí, por andaría Santiago. Por ahí, sí. Pero... en principio, algunos de esos decaimientos en los cuales aparecen neutrinos no son simétricos. Justo hay la interacción débil, que es la responsable de esos decaimientos, viola la simetría, digamos, que se le llama de paridad en física, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces puede pasar que en algunas direcciones, algunos decaimientos tienen más neutrinos que en otras. Entonces si uno lograra preparar un conjunto de partículas elementales en determinada posición, y esperar a que cayeran neutrinos, podría pasar que haya más en una dirección que en otra y que eso sirva como un mecanismo de propulsión. Te digo al tiro que cuando vaya a ver Superman al cine y lo vea volar me voy a acordar de los neutrinos y de mi clase de física sí o sí. ¿Qué otro superhéroe, con qué otro superhéroe te encontraste tú que tenga alguna característica que uno pudiera darle una explicación desde la física real? Hay muchos, digamos, en los programas analizamos mucho. De repente ahora me viene a la cabeza algo que también tiene un punto en común con lo de Superman, que es el tema de los saltos de Hulk. En la primera película de Hulk, la primera de esta nueva tanda, ¿no? Hulk es el hombre verde. Sí. Que se enoja y se pone grande y enojado. Dice que él es capaz de saltar unos 7 kilómetros, 6, 7 kilómetros. Así como de un solo salto. Ping y cubre 7 kilómetros. Y eso parece una cosa exagerada, ¿no? Para un animal, para un ser vivo, digamos, ¿no? Propulsado por músculos. Entiendo que las pulgas son de los seres vivos que más
saltan respecto a su tamaño relativo, pero Sí, no creo que alcance sí, a hacer la comparación a 7 no kilómetros. llega a hacer la comparación, pero en un ratito podemos volver a la pulga. Mira, ¿qué es lo que se me ocurrió a mí como posible explicación? No lo sé. Pero ¿qué pasa? En el mundo real hay también, como en el ejemplo de Superman, un animal que se llama el galago, que es un primate, un primate muy pequeñito, más o menos de este tamaño, que es capaz de saltar a una altura enorme. Por ejemplo, si lo tuviéramos acá en el piso, de un salto podría llegar más o menos ahí a la altura de mi mano, unos 2 metros. Ping. O sea, varias veces su estatura. Varias veces su estatura. ¿Qué pasa? Cuando uno aplica la biomecánica para ver cuánta energía por unidad de masa muscular está entregando ese animal, lo que se llega es un valor imposible. O sea, no entendemos hoy en día qué mecanismo fisiológico utiliza el animal para poder dar saltos de esa magnitud. Pero hay hipótesis. Una tiene que ver precisamente con la pulga que tú decías. Las pulgas utilizan lo que se llama un mecanismo de catapulta. Puede entregar energía con sus músculos muy lentamente en un sistema de catapulta que tiene y después liberarlo de golpe y saltar mucho más de lo que podría hacer simplemente propulsándose con los músculos. Y todavía no está bien identificado qué es lo que hace el galago, pero podría haber un mecanismo de catapulta. Similar al de similar al de la pulga. Podría haber también algún mecanismo metabólico especial. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos que hacer una actividad muy corta, muy explosiva, por ejemplo, correr un 100 ciclo metros. un mega ciclo de Krebs, por ejemplo. Claro, o sea, hay situaciones en las cuales nosotros podemos hacer lo que sería procesos más anaeróbicos, ¿no? En los cuales puede entregar mucha energía en tiempo muy corto. Pero si, por ejemplo, tuviera que correr 10 kilómetros, no podría hacerlo a la misma velocidad. O sea, hago un salto de Hulk a 7 kilómetros, pero no me pida que llegue aquí a Estados Unidos de 7 en 7. Exactamente. Entonces, como una cosa, ¿qué es lo que hace el guepardo finalmente? ¿No? Claro, que llega a estos récords de velocidad, pero en carreras muy cortas. Después tiene que reposar su buen rato. El guepardo y Usain Bolt también. O sea, si no, ganaría todas las maratones, ¿no? Y no puede hacerlo. Él es bueno en las carreras cortas. Entonces Hulk podría tener algún mecanismo extraño. Lo que yo digo es esto. En el mundo real también hay cosas que parecen imposibles y el científico sigue tratando de entender. Cuando entendamos mejor lo del galago, tal vez podamos tener una idea de cómo podría llegar a ser posible algo parecido a lo de Hulk. Probablemente nunca lleguemos a lograr que algún ser vivo salte como Hulk. Pero digamos, en el proceso uno va a entender muchas cosas y cuando uno juega con la ficción tratando de buscarle el lado posible, tiene que ver más ciencia, tiene que pensar más alternativas. Me parece un proceso mucho más fresco, divertido, interesante, que simplemente quedarse con lo imposible, que es casi obvio, ¿no? Y bueno, ese es otro ejemplo, ¿no? El caso de Hulk, especular sobre algún posible mecanismo de catapulta, algún metabolismo especial para sus saltos, ¿no? Ahora, hay algunos otros superhéroes que tienen poderes que aparecen, por lo menos al Lego, yo no soy científico, pero aparecen como de frentón imposibles. ¿Qué te digo? Sí. Comunicarme con los animales vía telepatía. Sí. Bueno, esas cosas, no sé cuál es la mirada tuya, pero uno desde este lado dice, bueno, eso lo descartamos, aunque en una de esas quizás yo también hubiera descartado los 7 kilómetros y me encuentro con que científicamente uno podría darle una vuelta de tuerca. Mi juego es ese, no descartar nunca, digamos, ¿no? Pero como científico también soy escéptico a las explicaciones fáciles. Entonces vos me decís telepatía, podemos pensar en Aquaman que se comunica con los animales marinos a distancia. Hay una cosa acá que yo digo al respecto, ¿no? Aquaman cree que es telepatía, pero no sé si Aquaman sabe lo suficiente de ciencia para entender su propio poder. Te pongo un ejemplo sacado de la ciencia, probablemente haya ejemplos mejores de la propia cotidianeidad de cada uno de nosotros, pero te pongo un ejemplo de un estudio científico. Se han hecho estudios con personas ciegas hace unas cuantas décadas ya, de ponerles obstáculos, pedirles que caminen por un camino que traten de detenerse lo más cerca posible del obstáculo. Ya adiviné. Y la mayoría de las personas llegan y se quedan acá. Personas ciegas. Estoy pensando en los murciélagos. Podría ser un... Sí, es exactamente, la explicación va por ahí. Cuando se le pregunta a la persona ciega cómo hace, muchos decían que sienten un calor en la cara, por ejemplo. Otros decían que sensaciones extrañas tipo tacto, ¿no? Y cosas muy variadas. Y muy inespecíficas, además. Muy inespecíficas, pero tiene que ver con lo que ellos sienten. Ahora, cuando se empezó a investigar bloqueando, digamos, por ejemplo, cuestiones que puedan tener que ver con el calor, bloqueando distintas cosas. Aislando factores. Aislando factores, se vio que tenía que ver con el oído, que si le tapás los oídos se dan contra el obstáculo, ¿no? Póngale con goma, por favor, con espuma para el experimento. Seguramente tenían en cuenta todas esas cosas. Ahora, se vio eso, entonces el oído es fundamental. Y el mecanismo propuesto, que luego se vio con más detalle, incluso un ciego podía guiar a otra persona si escuchaba por teléfono lo que la otra persona estaba escuchando. El oído, pero ya... desde otro lado, escuchando... Interfaceado por un celular o por otro aparato. Exacto. ¿Y por qué es? Por el eco. Es lo que decías tú, que es lo que usa el murciélago.
Cuando una persona va caminando, hace ruido con sus pies, hay distintos ruidos. Y si uno se pone a ser consciente de eso, es un ejercicio interesante para hacer en su casa o en distintos momentos. Cómo realmente, dependiendo de uno esté, si uno habla, digamos, como hago yo ahora, teniendo la mano enfrente a mi boca. Yo te escucho distinto, de hecho. Vos me escuchás distinto y yo también me escucho distinto. Siento el eco de alguna manera. Uno puede llegar a darse cuenta de eso, de hacerse consciente. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en ese caso, los pasos de ellos mismos rebotan de una manera distinta. Ellos son capaces de darse cuenta. Pero ahora, es un proceso que se hace como un poquito bajo la conciencia, de modo tal que lo que describe la persona es como, mira, sentí un calor porque casi que mi ángel de la guarda me estaba avisando. Cuando en realidad, si uno se pone a estudiar, encuentra un sustrato más físico, más real. Es automático con muchas cosas que hacemos a lo largo de... Digo, yo estoy moviendo las manos, estoy moviendo los músculos de la cara para hablar de una manera que no podría reproducir conscientemente. Es algo automático que ellos lo viven como una sensación. Y a Aquaman tal vez le pase lo mismo. Capaz que él cree que es telepatía. Y capaz que tenga una capacidad de escuchar baja frecuencia, por decirte. Exactamente. Esa es la propuesta, digamos, que por ejemplo hacemos en uno de los programas superiores de la física sobre infrasonidos, que son sonidos de muy baja frecuencia, que viajan distancias muy grandes y que son muy adecuados para comunicarse a larga distancia. Que usa las ballenas, ¿no? Es el multicarrier de las ballenas. Exactamente. O sea que la invitación en el fondo es a no quedarse con la explicación más cotidiana o con la explicación simplemente del milagro, sino que antes de agradecer un milagro sí, o de aceptar una explicación fantasiosa, como ponerse a pensar, probablemente con un físico al lado, porque muchas de las cosas de que habla Ernesto no son conocimientos que nosotros, los legos, tengamos. Ahora quiero que me cuentes un poco en qué van a consistir las charlas que vas a dar acá en Chile. Sí, bueno, las charlas en Chile son básicamente dos cosas. Bueno, una, la segunda parte hablo de Superman, que es, digamos, un poco el caballito de batalla. Y que además se estrena hoy día, así que te hizo un favor la cartelera nacional. Sí, voy a tratar de ir a ver la película también para poder tener algunas cosas para comentar al respecto. Pero la otra parte es... Cuento un poquito de las cosas que yo hago muy rápidamente en la ciencia, digamos, real, en serio, en biomecánica aplicada. Paleobiomecánica, digamos. Y uso un ejemplo de un trabajo que hice y uso exactamente las mismas técnicas para analizar una escena de Los Vengadores. Y ahí empiezan a surgir un montón de cosas, porque una vez que entendimos esa escena, tiene que haber una lucha entre Thor y Iron Man, ¿no? El escudo, y después aparece el escudo del Capitán América también. Y van apareciendo una serie de cosas, incluidas algunas escenas finales de la película, que vista a la luz de eso, uno las puede entender y a mi modo de ver disfrutar de una manera distinta. No sé si mejor o peor, pero uno puede ver las escenas de otra manera, encontrándole otro sentido a lo que está pasando, otra coherencia, ¿no? Ojalá que cuando vengas de nuevo hables de Harry Potter. A mí me tiene sin dormir la invisibilidad. Es una de las cosas que a mí me intriga en física, la posibilidad de algún día comprarse una capa y andar por la vida espiándolos a todos ustedes sin que vean. Muchas gracias, Ernesto. Quiero desearte suerte y suerte también a quienes te vayan a escuchar y puedan apasionarse, como en lo personal me pasa a mí con la física y la ciencia. Yo soy un científico frustrado. Es más, le paso la visita a la productora que me mande más científicos, porque a mí me interesa mucho. Y me parece que hay muy poca ciencia en medios de comunicación masiva. Así es que ha sido un placer tenerte. Mucha suerte en esto y que te vaya bien. Bueno, gracias, Paola. Un gusto. Igualmente, adelante, pásala más.